Bienvenidos a mi canal. Es un gusto enorme tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo lleno de drama, chismes jugosos y mucha información. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, específicamente en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, la incomodidad que sintió Hande Erçel, nuestra querida Hande, al ser cuestionada sobre Kerem Bürsin, su expareja. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Y antes de que sigamos, ya saben, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo porque créanme, aquí siempre hay tela de donde cortar. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Es súper importante. Ahora sí, comencemos con el chisme. Para aquellos que no están familiarizados con este dúo dinámico, permítanme ponerlos al día. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más rutilantes del firmamento turco, dos verdaderos íconos de la televisión y la moda. Su impacto en la cultura popular es innegable, y sus nombres resuenan en todo el mundo gracias a la magia de la televisión y las redes sociales. Todo comenzó como tantas veces en el set de filmación. Hande y Kerem compartieron protagonismo en la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en Turquía y más allá de sus fronteras. En la serie interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que a pesar de sus diferencias iniciales, se enamoraron perdidamente. Y, ¡oh qué química! Era palpable, explosiva, magnética. La chispa entre ellos saltaba de la pantalla, encendiendo la imaginación de millones de espectadores. La historia de amor de Eda y Serkan no solo conquistó la ficción, sino que trascendió la pantalla y se materializó en la vida real. La magia que veíamos en la serie se trasladó a la vida de Hande y Kerem. Los rumores comenzaron a circular, las fotos de ellos juntos inundaron las redes sociales, y los fans, extasiados, celebraron la noticia como si fuera un cuento de hadas. Imaginen la emoción. La pareja perfecta de la pantalla se había convertido en una pareja de la vida real. Los fans que se habían enamorado de Eda y Serkan, ahora tenían una doble dosis de felicidad. Veían a sus ídolos felices, enamorados, y soñaban con que su amor durara para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fotos, de vídeos, de todo lo imaginable. Hande y Kerem, con su encanto y su profesionalismo, alimentaron la llama del amor, compartiendo momentos especiales con sus seguidores. Pero como en toda buena historia, incluso en los cuentos de hadas, el final no siempre es el que esperamos. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Los motivos exactos, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en privado. Aunque ambos intentaron mantener una actitud discreta respecto a su separación, las preguntas sobre su relación, la curiosidad de los fans, la avidez de los medios, la presión de la fama, todo eso continuó persiguiéndolos como una sombra constante. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, en el núcleo de nuestro chisme. Recientemente Hande Erçel fue sometida a una entrevista. No recuerdo exactamente la fuente, pero el vídeo, como suele suceder con estas noticias, circuló por todas las redes sociales y fue muy comentado. Estaba respondiendo a una serie de preguntas, la mayoría sobre sus proyectos actuales, su carrera, sus nuevos emprendimientos, su vida personal. Todo iba relativamente normal, como una conversación amena y distendida. Hande, siempre encantadora, respondía con la soltura y la elegancia que la caracterizan. Pero, de pronto, ¡boom! La pregunta fatídica llegó como un trueno en un cielo despejado. El entrevistador, con una sonrisa astuta, tal vez inocente, tal vez sabedor del morbo que genera el tema, le preguntó sobre Kerem Bürsin. La pregunta en sí misma no era nada del otro mundo, pero su sola mención pareció cambiar el ambiente, electrificar el aire. Ahora entiendo que la curiosidad es natural, es inherente al ser humano. Los fans, con justa razón, quieren saber qué ocurre en la vida de sus ídolos. Las revistas, los portales de noticias, los sitios web de espectáculos necesitan vender, necesitan generar clics, necesitan mantener la atención de su audiencia. Los entrevistadores, por su parte, saben que una pregunta sobre una expareja siempre genera interés, siempre captura la atención del público. Es una fórmula probada, un recurso que, bien usado, asegura el éxito de una entrevista. Pero la forma en que Hande reaccionó fue lo que realmente llamó la atención.
En lugar de una respuesta normal, de un sin comentarios, o de simplemente evadir la pregunta con una sonrisa diplomática, su rostro se transformó. Pude notar una ligera tensión en su mandíbula. Sus ojos, que suelen ser tan brillantes y expresivos, que suelen transmitir tanta alegría y energía, parecieron nublarse por un instante. Hubo una pausa, un silencio incómodo, un ligero movimiento de labios, un parpadeo, un silencio que lo dijo todo. En ese momento, la incomodidad se hizo palpable, como una presencia física en la habitación. No fue una incomodidad agresiva, ni enfadada, ni desafiante. Fue una incomodidad palpable, casi delicada, como si estuviera pisando sobre un terreno minado, un campo de batalla emocional. Y por supuesto, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans, ávidos de saber, ávidos de respuestas, comenzaron a especular, a analizar cada gesto, cada microexpresión, cada silencio. ¿Por qué esa reacción? ¿Aún hay sentimientos? ¿Hay resentimiento? ¿Fue una pregunta fuera de lugar? ¿Se sintió incómoda? ¿No quería hablar del tema? Las teorías, los análisis y los rumores se multiplicaron como hongos después de la lluvia. La conversación se encendió en Twitter, Instagram y todas las plataformas imaginables. Lo más curioso y quizás lo más intrigante es que la pregunta específica no era algo particularmente escandaloso. No era una pregunta directa sobre su ruptura, no era un cuestionamiento agresivo sobre los motivos de la separación, no era una invitación a airear trapos sucios. Era algo más sutil, tal vez sobre su opinión sobre la trayectoria profesional de Kerem, tal vez sobre sus proyectos actuales, tal vez sobre sus futuros planes. Algo que en principio no debería haber generado tanta incomodidad. Sin embargo, la incomodidad fue evidente e innegable. Analicemos un poco más la situación, desmenucemos este chismecito con más detalle. Hande Erçel es una profesional consumada. Es una actriz talentosa, una estrella consagrada, y sabe cómo lidiar con los medios, con las entrevistas, con la presión mediática. Tiene experiencia, tiene tablas, tiene recursos. Ha sido entrevistada cientos de veces, ha respondido a miles de preguntas. Sabe cómo manejarse, cómo responder con diplomacia, cómo evadir preguntas incómodas sin ofender a nadie. Pero todos somos humanos, ¿verdad? Y a veces incluso para las estrellas más brillantes ciertas preguntas, especialmente sobre relaciones pasadas, pueden ser dolorosas, embarazosas o simplemente incómodas. Pueden evocar recuerdos desagradables, heridas emocionales que aún no han cicatrizado. Pueden obligarte a revivir situaciones que preferirías olvidar. Es posible que Hande no haya estado preparada para esa pregunta en ese momento. Tal vez no quería revivir recuerdos, tal vez no se sentía cómoda hablando de su expareja en ese contexto, tal vez simplemente no tenía ganas de hablar del tema. Cualquiera que sea la razón, su reacción fue un claro indicativo de que el tema no era algo que le gustara tocar, algo que prefería mantener en el ámbito privado. Y eso, señoras y señores, es perfectamente entendible. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es el fin del mundo? ¿Es una señal de que hay algo más que no sabemos? ¿Es un indicio de un drama oculto? Por supuesto que no. No seamos sensacionalistas, no exageremos las cosas. Es simplemente una muestra de que las celebridades, a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sentimientos, con emociones, con una vida privada que desean proteger. Y a veces no desean que se les recuerde su pasado, especialmente cuando involucra a alguien con quien compartieron algo tan íntimo como una relación amorosa. Además, no podemos olvidar el contexto. La prensa rosa turca, como en muchos países, es famosa por su persistencia, por su insistencia en los detalles de la vida privada de las celebridades. Los paparazzi están siempre al acecho, esperando el momento oportuno para capturar una foto, para obtener una primicia, para vender su material. Las revistas sensacionalistas siempre buscan el ángulo más jugoso, la historia más impactante, el chisme más sabroso. Es una presión constante, una exposición continua, que puede ser muy difícil de manejar, incluso para las personas más fuertes y preparadas. Las redes sociales, por su parte, no ayudan en nada. Al contrario, amplifican la exposición, aumentan la presión, y a veces, pueden convertirse en un campo de batalla donde se desatan las críticas, los insultos y el acoso. Los comentarios anónimos, las opiniones no solicitadas, los juicios de valor, pueden ser muy dañinos, especialmente para las personas que están en el ojo público.
Ahora, vamos a hablar un poco de Kerem Bürsin, porque en esta historia, él también es un protagonista. Él también ha sido cuestionado sobre Hande, por supuesto. Y sus respuestas en general han sido más diplomáticas, por decirlo así. Ha evitado entrar en detalles, ha mantenido un perfil bajo, ha mostrado respeto por la situación y por Hande. Ha sido cuidadoso con sus palabras, evitando cualquier declaración que pueda generar polémica, que pueda ser malinterpretada. Esto habla mucho de su profesionalismo, de su madurez, de su buen juicio, y de su capacidad para manejar la situación con elegancia. Pero también deja entrever que posiblemente la ruptura no fue del todo fácil para ninguno de los dos. Si la relación hubiera terminado en buenos términos, sin resentimientos, sin heridas, ¿por qué tanta cautela? ¿Por qué tanto cuidado? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque, como dije antes, no tenemos acceso a sus verdaderos sentimientos, a sus verdaderas emociones. Solo podemos observar sus reacciones, analizar el contexto, leer entre líneas y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Todavía se quieren? ¿Se guardan rencor? ¿Se extrañan? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Solo ellos saben la verdad. Solo ellos saben lo que hay en sus corazones, lo que sienten, lo que piensan. Lo que sí sabemos y lo que es innegable, es que ambos son personas muy queridas por el público turco, y cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier indicio sobre su relación pasada, genera mucho interés, atrae la atención de los medios, y enciende la imaginación de sus seguidores. La incomodidad de Hande, aunque breve, aunque sutil, fue un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los focos, detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con una vida privada, con emociones, y que a veces las preguntas pueden ser demasiado intrusivas, demasiado personales, demasiado dolorosas. Es importante recordar que los famosos, las celebridades, son seres humanos. Y es fácil olvidar esto cuando los vemos en la televisión, en las películas, en las redes sociales o en las revistas. Los idealizamos, los juzgamos, los criticamos, los convertimos en objeto de nuestras fantasías, pero a menudo olvidamos que tienen vidas privadas, que tienen problemas, que tienen sentimientos y que merecen respeto. No son robots, no son muñecos, no son propiedad de nadie. Son personas con todo lo que eso implica, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus aciertos y sus errores. Y merecen ser tratados con la misma consideración y el mismo respeto que cualquier otra persona. Así que, en conclusión, la incomodidad de Hande Erçel al ser cuestionada sobre Kerem Bürsin es una muestra más del escrutinio constante al que están sometidas las celebridades, especialmente en Turquía, donde la prensa rosa es implacable y los fans son apasionados. No es una gran revelación, no es un escándalo de proporciones épicas, pero sí nos da una idea de la presión a la que están sometidos, de la complejidad de sus vidas personales y de la importancia de respetar su privacidad. Este episodio nos recuerda la importancia de ser empáticos, de ponernos en el lugar del otro, de entender que detrás de la fama y el éxito hay personas con sentimientos, y que a veces las preguntas pueden ser demasiado intrusivas, y que el silencio puede ser la respuesta más honesta y respetuosa. Este pequeño episodio, esta microreacción nos invita a reflexionar sobre la cultura de la celebridad, sobre la obsesión por la vida privada de los famosos, y sobre la necesidad de ser más compasivos y considerados con aquellos que viven bajo el escrutinio público. Y ahora, para cerrar con broche de oro, me gustaría resumir los puntos principales de este vídeo, para que quede todo bien claro y no se pierdan en el laberinto de la información. Hemos hablado sobre la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Love is in the Air, esa serie que nos conquistó a todos y que nos hizo soñar con el amor. Hemos explorado su romance en la vida real, esa historia de cuento de hadas que nos mantuvo pegados a las redes sociales, esperando la siguiente foto, el siguiente vídeo. Y por supuesto, hemos analizado la reacción de Hande ante una pregunta sobre Kerem en una entrevista reciente, esa reacción que encendió las alarmas y que generó tanta especulación. Hemos desmenuzado su incomodidad, hemos reflexionado sobre la presión mediática a la que están sometidas las celebridades y la importancia de respetar su privacidad, incluso cuando son figuras públicas. Hemos hablado de todo, y ahora es tu turno. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este chismecito, de este análisis, de esta reflexión. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué opinan, qué sienten. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan.
¿Qué opinan de la reacción de Ande? ¿Creen que la pregunta fue inapropiada? ¿Creen que la prensa rosa turca se pasa de la raya? ¿Qué opinan de la relación entre ellos? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Los leo a todos. Y por supuesto, antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, para que YouTube sepa que les gustó y se lo muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que estén interesados en el mundo de las celebridades turcas y en este chismecito en particular. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Así no se perderán ni un solo chisme, ni una sola novedad, ni una sola historia interesante. La campanita es su mejor aliada para estar al tanto de todo lo que sucede en mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de chismes. Y hasta pronto. Bye bye.